Seguimos con la parte del módulo de IVA e IRPF dentro de la definición o parametrización de la empresa. A partir de ahora, todas estas gestiones, igual que en el caso de la gestión analítica o de la gestión de presupuestos, se pueden activar o desactivar. Si las activamos, tendremos acceso a otra serie de controles que definen dicha gestión. En el caso del IVA, podemos definir la utilización de notas de gastos o no. Las notas de gastos son entidades que no tienen inclusión o relevancia dentro de las declaraciones de IVA, pero que sí que son consideradas como gastos o como ingresos en el caso de las declaraciones de IRPF. Para un autónomo, esta gestión es muy importante, puesto que aquí se incluyen todas las notas de gastos que no hacen referencia o que no generan de alguna forma IVA deducible o repercutido. Si vamos a tener enlace contable y enlace con tesorería cuando capturamos facturas de IVA, es decir, que se genere automáticamente en la contabilidad y los vencimientos de la factura que estamos registrando. Esto lo podremos ver y lo veremos en el módulo de IVA cuando capturemos una factura. Es muy importante y muy interesante tenerlo activado, puesto que nos va a permitir automatizar completamente la gestión contable y la gestión de vencimientos de esas facturas de cobro-pago que estamos registrando. En el caso de que haya enlace contable, tenemos un control, un flag en rojo, que nos permite modificar esos asientos de IVA generados de forma automática. Lo normal es no tenerlo activado para que nadie pueda tocar esos asientos y activarlo en caso necesario. Tener en cuenta que todos estos parámetros de la empresa solo permite modificarlos a un usuario que tenga activado el permiso de gestión de empresa. Normalmente una persona o dos en toda la organización. Bien, si tenemos activado el enlace contable y el de tesorería, si queremos que al grabar la factura nos presente automáticamente el asiento y los vencimientos para que podamos interactuar con ellos, activamos este flag o este control. Si queremos utilizar la parte de reconocimiento óptico de facturas, Financis dispone de una opción dentro del módulo de IVA que es facturas por reconocimiento. Permite escanear una factura y realizar un reconocimiento óptico e integrarlas de forma automática. Realiza chequeo con totales en alta. Cuando capturamos una factura en el módulo de IVA, nos va a solicitar unos totales. Si todos los tipos impositivos y sus bases imponibles y cuotas no coinciden con esos totales que hemos digitado, no nos permite capturar la factura. Es una forma de meter un control en la captura de facturas. Evidentemente implica más tiempo de captura, pero es un chequeo y un control interesante. Y esta casilla lo que nos va a permitir es que si estamos capturando una factura del mismo importe y el mismo cliente o proveedor nos avise para que nos permita localizar una posible duplicidad en la captura de una factura. Simplemente valida mismo importe, mismo cliente o proveedor. Bien, debajo tenemos una serie de cuentas contables utilizadas por defecto para determinadas contabilizaciones automáticas del módulo de IVA. En la primera, cuenta puente para suplidos. Cuando una factura incorpora un suplido, el importe de ese suplido se va a contabilizar a esta cuenta contable. No se va a contabilizar a la cuenta de gastos o de ingresos correspondiente. Cuenta de anticipos de clientes y cuenta de anticipos de proveedores. Si no utilizamos cuentas de anticipos individualizadas por cliente o por proveedor, podemos utilizar estas cuentas contables definidas en la empresa. Cuenta de la hacienda acreedora por IVA y hacienda deudora por IVA para ingresos o gastos o para imputaciones de los distintos modelos de declaración que impliquen un movimiento monetario. Y por último, la cuenta de la hacienda pública acreedora para el modelo 111 de retenciones por IRPF. Más controles dentro del módulo de IVA que, como vemos, es bastante extenso. Se divide en otra casilla más. Empresa sin actividad para las declaraciones de IVA. Si la empresa no tiene actividad, se marca esta casilla. Si somos sujeto pasivo del impuesto. Si utilizamos recargo de equivalencia repercutido o utilizamos recargo de equivalencia soportado.
si estamos inscritos en el registro de devoluciones o de devolución mensual de la agencia tributaria, si estamos incluidos en el régimen especial de criterio de caja, esto es relativo a facturas emitidas a nuestros clientes. Si aplicamos la gestión de criterio de caja, esto nos permite incorporar la gestión de criterio de caja en facturas de proveedores. Si utilizamos la prorrata especial, esto es para las declaraciones del modelo 303, si utilizamos revocación de esa prorrata especial, si tributamos exclusivamente en régimen simplificado, exclusivamente para autónomos, o si estamos en concurso de acreedores en el periodo, y en ese caso nos solicita si la situación es preconcursal, posconcursal o no está todavía definida, y la fecha en la que se ha declarado el auto de concurso. Bien, si vamos a la segunda pestaña de IVA, nos aparece como primera definición el tipo de liquidación de IVA. Esto es importantísimo. Podemos liquidar IVA mensualmente, suele ser para empresas grandes o empresas pequeñas que tengan un volumen de facturación, o trimestralmente para pymes y autónomos. Si cambiamos este criterio de liquidación de IVA, nos avisaría y deberíamos tener cuidado con las declaraciones posteriores. Evidentemente podemos trabajar un periodo con un determinado tipo de liquidación y en otros periodos modificar esa liquidación. Nos solicita también el tipo impositivo que vamos a utilizar para notas de gastos, que siempre podrá ser modificable. Por defecto va a utilizar el IVA soportado nacional al 21%. Lo mismo que vimos en asientos contables relativo a la impresión del asiento, en IVA, cuando grabamos la factura dentro del módulo de IVA, podemos hacer que no se imprima, que se solicite la impresión o que se imprima sin pedir solicitud. A continuación tenemos una serie de datos numéricos relativos a las distintas declaraciones que tenemos que presentar a la agencia tributaria. Bueno, la primera es relativa a la diferencia entre cuota y base, es decir, cuando estamos capturando una línea o un tipo impositivo de una factura de IVA, no permitimos que la cuota que nos viene en la factura tenga una diferencia superior a 3 euros sobre la cuota real calculada en base relativa o en base a la base imponible. Es un dato que se utiliza simple y exclusivamente para captura y validación del IVA. Evidentemente 3 euros es un poco bestia, pero vamos, podríamos limitarlo a 0,20, pero probablemente nos cantase en bastantes facturas. Todos estos valores son importes mínimos o máximos que vamos a utilizar para las distintas declaraciones, en adquisiciones sin actividad, en compras a agencias de viajes, mínimo importe metálico para la declaración 347 de resumen anual, mínimo importe de entregas en el epígrafe B, subvenciones, importe de cobros por terceros, etcétera. Todo esto relativo a las declaraciones, sobre todo resúmenes 340 que vamos a ir presentando a lo largo de nuestro periodo contable. Bien, cuando vamos a trabajar con el modelo 303, por defecto nos asume si estamos, dado el pago o ingreso que vamos a realizar va a ser en efectivo, adeudo en cuenta o está domiciliado. Esto es modificable a la hora de realizar la propia declaración del modelo 303. ¿Y cuál es el auxiliar de bancos que vamos a utilizar para ingresos o devoluciones que nos haga la agencia tributaria? Y por último, está una serie de direcciones web relativas a las páginas de la agencia tributaria que nos permite validar y enviar los distintos modelos que implican transacciones monetarias, de tal forma que desde el propio modelo podamos acudir a estas páginas sin tener que localizarlas en el navegador. Resulta tremendamente cómodo para presentar las declaraciones. Bien, y por último, la parte del IRPF. Aquí simplemente marcamos el tipo de IRPF actual que se está utilizando y su fecha de caducidad. Si en un determinado momento cambia este tipo de IRPF, marcamos su fecha caducidad cuando sea determinada por ley y abrimos otro nuevo tipo de IRPF. Tenemos hasta 3. Si se nos llenan los 3 tipos de IRPF,
tenemos una opción para ir desplazándolos y perder el más antiguo. Con 3 tipos de IRPF permite hasta 3 tipos de cambio en un mismo periodo contable. Tenemos una casilla que nos indica si tenemos desgravación por préstamo vivienda a la hora de presentar determinadas declaraciones, y tenemos otra casilla que nos marca el porcentaje de gastos de difícil justificación. Esto es muy interesante para autónomos, puesto que la agencia tributaria permite un determinado porcentaje de gastos que no son justificables relativos al volumen de ingresos. Con lo cual, esto nos va a permitir desgravarnos en el IRPF una determinada cantidad. Y por último, para cada uno de los IRPF que estén activos o que hayan estado activos, tenemos que definir 2 cuentas contables a donde se va a imputar las retenciones a proveedores o las retenciones de clientes. Con lo cual, en estas 3 pestañas, son bastante extensas, cubrimos toda la parametrización y todo el funcionamiento de la gestión de IVA. Notar que ya vamos consiguiendo que mediante una serie de definiciones estemos adaptando nuestra forma de trabajo a la forma real en la que debe trabajar nuestra empresa u organización.